Esta es la versión del lenguaje actual. Y aquí vamos a ver que el apóstol Pablo, quien escribe la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos instruye. Él nos dice, manténganse en alerta, no se den por vencidos. Y esto me lleva a mi primer punto, que es el beneficio de la oración, una relación con Dios. La oración te ayuda a desarrollar una relación con Dios. Esto lo vemos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice así: pero a todos los que le creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Qué nos dio derecho a ser hijos de Dios? Nosotros, cuando no conocíamos de Cristo, por el simple hecho de confesarlo como nuestro Señor y Salvador, Él nos hace partícipes, ¿verdad?, de su gloria, de su herencia. Nos llama hijos. Y usted dirá, ¿todos somos hijos? No todos somos hijos. Dice la palabra que son los hijos los que le han recibido como su Señor y Salvador. Y esto nos lleva a tener una relación con Dios. Esta relación que nosotros llegamos a tener con el Padre se cultiva mediante la oración, la lectura de su palabra, cuando conversamos con Él, cuando nosotros nos refugiamos, ¿verdad? Como decía la alabanza, nos refugiamos en Él. Ahí empezamos a desarrollar una conexión con el Padre, una relación, ¿verdad?, de padre e hijo. Y el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y este es un beneficio que nosotros tenemos, que hace de nuestra vida un proceso por el cual Dios está con nosotros en una relación mutua, ¿verdad? Es Dios y nosotros, y el Espíritu Santo, el Padre con nosotros. Y vamos a ver cómo desarrollamos esa relación. En Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Es necesario que nosotros cultivemos esa relación, ¿verdad?, con el Padre, en intimidad, dice la palabra, en lo secreto, donde solo tú hables con tu Creador, con Él, que tenga una relación de ambas partes. Tú despójate en la intimidad con Dios en lo secreto, y Él, el Padre, te oirá. Y también el Padre contesta, porque Dios es un Dios vivo que nos habla, ¿verdad? El Padre nos puede contestar, ¿cómo? Mediante las Escrituras. Cuando nosotros leemos las Escrituras, es Dios hablando a nuestra vida. A veces no les ha pasado que usted llega a conocer a una persona o cierta circunstancia, el Señor te pone a una persona y empieza a platicar contigo, a hablarte de algo que tú no le has comentado a nadie. Y esa persona te puede dar una palabra, ¿verdad? Una palabra es Dios hablando. ¿Por qué? Porque la persona es el instrumento que Dios ocupa para hablar. Cuando Dios quiere usar a alguien, hasta usa las piedras para hablar. No necesita ser un cristiano. A veces te puede poner un incircunciso, lo que sea. El Señor usa a quien quiere, como quiere y donde quiere, ¿verdad? Y es Dios hablándonos, teniendo una respuesta para con nosotros. Inclusive, nosotros, cuando oramos y el Señor habla en nuestra vida, puede ser a través de nuestro pensamiento, con esa vocecita que nosotros a veces escuchamos, ¿verdad?
¿Por qué? Porque llegamos a tener una comunión con Dios. Y esta se experimenta cuando tenemos una relación mutua, cultivada, ¿verdad? Es como cuando tenemos una plantita, la tenemos que regar día a día. ¿Para qué? Para que crezca, porque si no, se seca y se muere. Así es lo mismo, es una relación con Dios, es similar. ¿Por qué? Porque seremos plantados junto al Padre y Él nos dará corrientes de agua viva y seremos fructíferos, así dice la palabra, ¿verdad? Así es como cultivamos una relación con Dios. Y esta relación nos trae otro beneficio, que es la paz. Este es otro beneficio que podemos obtener. Ya tenemos la relación, vamos a obtener de la relación esa paz. La palabra paz en hebreo es shalom y también se traduce como bienestar. Y la palabra dice que Dios es príncipe de paz. Y alguien que me ayuda a leer en el libro de Filipenses, por favor, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Aquí el apóstol Pablo, quien es el autor, ¿verdad?, de la carta de los Filipenses, el mismo apóstol nos anima a ¿qué? A estar siempre en paz, ¿verdad? Dice, guarda nuestro corazón, por nada estés afanosos. Y él mismo nos incita, ¿verdad? Nos invita en oración y ruego, ¿verdad? ¿Cómo podemos entregar nuestras cargas? ¿Cómo podemos entregar lo que nos afana? El apóstol Pablo nos dice con oración y ruego. Y dice más adelante, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es importante, amados hermanos, guardar nuestro corazón y nuestro pensamiento. Yo les quiero hacer esta pregunta. Sí, ¿verdad? Es un punto muy importante el guardar nuestro corazón, porque dice la palabra que del corazón mana la vida. Guardar el pensamiento es importante porque va de la mano junto con el corazón, porque cuando nosotros tenemos un pensamiento y lo tenemos aquí y le damos vueltas y vueltas y dejamos que ese pensamiento llegue a nuestro corazón y de ahí se convierta en una acción, entonces ahí ya estamos dándole pie a lo que no debemos dar pie. Por eso es importante primero guardar el pensamiento y el corazón. Si usted tiene un pensamiento, entrégueselo a Dios. Si a usted tiene una carga, un afán, entrégueselo a Dios. ¿Por qué? Porque si no la entregamos, nosotros vamos a hacer de ese pensamiento una acción. Inconscientemente lo vamos a dejar que el pensamiento baje a nuestro corazón y se convierta en una acción. Entonces, por eso la palabra nos dice, guarda tu corazón y guarda tus pensamientos, dice acá en Filipenses, ¿verdad? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guardará en Cristo Jesús. También en la oración encontramos paz, amados hermanos, porque ¿cuántos de nosotros atravesamos en cierto momento de nuestra vida etapas o circunstancias, problemas, situaciones que nos rebasan humanamente? Humanamente somos vulnerables, somos frágiles, ¿verdad? Aparentemente somos fuertes, pero hay algo que sobrepasa nuestro límite, nos rebasa. Y ahí es cuando Dios nos emerge, nos da
su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz viene de Él. ¿Por qué? Porque el mundo no la da. Es una paz que usted puede estar en la peor circunstancia ante sus ojos, ¿verdad? Porque cuando estamos en una circunstancia, no vemos la circunstancia ciertamente, honestamente, con los ojos que ve Dios, ¿verdad? Nosotros vemos con nuestra finita mente, pensamos con nuestra finita mente, vemos con nuestros ojos naturales. ¿Por qué? Porque en ese momento no vemos como Dios ve. Porque cuando te rebasa una circunstancia, puede ser que en ese momento ni te acuerdes, ¿verdad?, de las promesas de Dios. Puede ser que seas más vulnerable y te gane el peso de la fragilidad, del problema, ¿verdad? O sea, te sobrerebasa. Pero Dios es el único que da paz. Y esa paz que viene de Dios, y esa es una promesa que Dios nos la dejó. Esa es una promesa que nosotros la debemos de recordar toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida vamos a vivir alegrías, triunfos, fracasos, derrotas, problemas, ¿verdad? Y si nosotros no tenemos las promesas en nuestro corazón atesoradas y grabadas, que se nos recuerden, o que hagamos lo posible por recordar, aunque estemos sumergidos en cualquier problema, no vamos a poder sobrevivir, hermanos. En la fe nos va a ganar la carne, las circunstancias. Y esa promesa viene en el libro de Isaías, el profeta Isaías, y yo quiero que alguien por favor la busque. Es en el capítulo 9, versículo 6. 9:6, por favor. Porque un niño nos es nacido, hijo que nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. ¿Se da cuenta, amado hermano, cómo dice el profeta Isaías? Un niño nos es nacido. Dice su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Se da cuenta cómo esta palabra es importante esta profecía es importante que la tengamos vivientes en nuestro corazón, que la hagamos nuestra, porque Él es el quien nos va a aconsejar, es nuestro Dios fuerte. Dios nunca ha perdido ni una sola batalla. Él es el Dios de los ejércitos. Nuestras batallas, cuando nosotros no podamos más, se las tenemos que entregar y decirle: Padre, yo no puedo con esta batalla, pero tú que eres el Dios de los ejércitos y no has perdido ni una batalla, yo te la entrego, peléala tú por mí. Y Él es príncipe de paz. Y esta profecía fue entregada a nosotros, ¿para qué? Para que tengamos victoria, hermanos. Tenemos la victoria en nuestras manos. Y orándole, le entregamos a Dios nuestras cargas. Todo lo que nos sobrepasa y que no somos nosotros capaces por nuestras fuerzas de salir adelante con ello, de salir avantes, nosotros se la tenemos que entregar a Dios y Él nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Usted ha experimentado alguna situación, hermanos, cuando ya no pueden más? Amén, ¿verdad? Para la gloria de Dios, hace tiempo yo viví una situación que ni en mi vida hubiera imaginado que me iba a pasar. Y qué difícil es estar bien y de repente no estar bien. Llevarte una sorpresa, ¿verdad? Y qué difícil es servirle al Señor así. Pero yo puedo, y para gloria y honra de Dios, decir hoy
yo viví esa etapa de mi vida, le serví al Señor, mis amados hermanos, y pude experimentar y sigo experimentando esa paz que Dios me tiene aquí. Amén. Y que mucha gente que conoce la situación a lo mejor dirá, la hermana, ¿verdad? ¿Cómo está de ti? Ni yo misma sé. Pero yo les puedo decir que Dios es el príncipe de paz, que sobrepasa todo entendimiento, porque ni yo lo entiendo, ni mis compañeros, ni la gente que me conoce lo entiende. Dice mucha gente, ¿cómo puedes seguir? Pero aquí estamos, ¿verdad? Y con esto no quiere decir que soy la mejor ni la más espiritual. Lo que yo les quiero decir es que Dios tiene cuidado de nosotros, que Él es príncipe de paz y que si usted empieza a desarrollar esa oración, yo le puedo decir que el Señor habla a su vida. Porque cuando yo viví ese momento, yo me postré ante el Señor y me desparramé en oración, en llanto. O sea, porque mi alma no podía, mi corazón no podía, mis fuerzas no podían. Y el Señor me dijo, te voy a abrir camino. Así como lo hice con Moisés, te voy a abrir camino. Y el Señor me dio esa paz y yo pude salir adelante, ¿verdad? En esa circunstancia. Y a hoy darle gloria al Señor. Y así se nos van a presentar muchas, ¿verdad? Porque no va a ser ni la primera ni la última. Y va a ser en diferentes áreas, ¿verdad? Puede ser en tu familia, en tu vida, en tu trabajo, en tu salud. Pero tú debes de estar confiado y creer, hermanos, que orar es lo mejor que podemos hacer. En la carta del apóstol Juan, en el capítulo 14, versículo 27, dice así, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor una vez más nos da una promesa y nos afirma. Dice, mi paz les doy, les dejo. No se turbe vuestro corazón. No temas, dice el Señor. No tengas miedo. ¿Verdad? El Señor una vez más tiene una promesa para nuestra vida. No te turbes. Entrégame tus miedos, tus incapacidades. ¿Verdad? El Señor tiene cuidado de nosotros. Y para reforzar esta promesa, el Señor también nos dice así en 1 de Pedro 5:7, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí el apóstol Pedro nos está diciendo una vez más, echa toda tu ansiedad sobre Él. Y como el apóstol Pablo nos decía, ¿verdad? En oración y ruego, por nada estés afanoso. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios nos vivifica, hermanos? ¿Se dan cuenta cómo todos los apóstoles, la palabra del Espíritu Santo en nuestra vida nos da esa palabra sabia y edificadora para nuestra vida que debemos de seguir? Y otro de los beneficios que tenemos al orar es no caer en tentación, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos de orar, somos más vulnerables. Tenemos más vulnerabilidad a caer en tentación. Vamos a ser más frágiles, vamos a estar desacobijados, ¿verdad? Desprotegidos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa comunión con el Padre. Cuando uno deja de orar, así sea un cristiano de 1 año, un día, 10 años, toda su vida, así tenga los títulos que tenga, todas las herramientas que él pueda tener, si él no ora, si él se aleja de la presencia de Dios, es más vulnerable a caer en tentación. ¿Por qué? Porque somos tentados, hermanos. Nacimos con una naturaleza pecaminosa. Entonces, nosotros debemos de sumergirnos en Dios
para que su naturaleza divina sea en nosotros y nuestro espíritu crezca y nuestra carne mengue, ¿verdad? El Espíritu de Dios crezca y nuestra carne mengue. Nosotros tenemos que hacer lo que el mismo Jesucristo le mandó a sus discípulos, ¿verdad? Vamos a abrir todos nuestra Biblia y vamos a leerla todos en Mateo 26:41, por favor. Dice así: Jesús ora en el Getsemaní, y en el versículo 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Verdad? Aquí la palabra de Dios es Dios hablando, ¿verdad? ¿A sus qué? A sus discípulos, ¿verdad? Dice: velad y orad para no caer en tentación. Estar siempre despiertos y en guardia. Eso es lo que nos quiere decir el Señor con esta palabra. Y Jesús mismo oró en el Getsemaní. Oró 3 veces, ¿verdad? Ahí en ese mismo capítulo dice que Jesús veló y oró. Y también más adelante dice, le dice a sus discípulos, esa fue la primera vez que oró, y en el capítulo 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Verdad? Esa es la segunda vez que oró ahí. Y después dice ahí más adelante, dice: vino otra vez y halló durmiendo, y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo la misma palabra. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantado, vamos, ved, se acerca el que me entrega. 3 veces oró Jesús, ¿verdad? Y más al principio, en el capítulo 38, dice: Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Les decía a sus discípulos. Jesús mismo experimentó que su alma estaba triste. ¿Se imaginan, amados hermanos, si Jesús llevó su vida de ministerio en oración y una comunión con el Padre, eran uno solo, y él sintió que su alma estaba triste? Imagínese usted y yo si no oramos, ¿verdad? Entonces, si Dios cumplió la ley, obedeció al Padre y su alma se sintió abatida, cuanto más tú y yo, hermanos. Debemos por eso siempre estar haciendo la voluntad del Padre. Y este es un mandato que nos dice velar y orar. ¿Y a quién se lo está diciendo? A sus discípulos. ¿Y quiénes somos sus discípulos? Nosotros. El Señor nos está mandando a que velemos y oremos, ¿verdad? Y eso lo tenemos que llevar a cabo, amados hermanos. A lo mejor, como los ojos de los discípulos, ¿verdad?, estaban cargados de sueño. Nosotros también tenemos una vida de trabajo. El cansancio nos agobia. También desfallecemos. También nos cansamos. También nos desmoralizamos. También nos desanimamos. Pero ¿qué es lo que nos va a mantener firmes y vivos? La oración.
leer la palabra, ¿verdad? Tener la convicción de que el Padre nos está mandando a llevar una vida de oración. Y si Jesús experimentó tristeza, y Él siendo el Hijo de Dios, imagínese usted y yo. Entonces, el versículo que nos dice velad y orad para no caer en tentación, es que debemos de estar velando y orando. ¿Por qué? Porque ¿quién anda como león rugiente buscando a quien devorar? El enemigo, ¿verdad? Y él no anda jugando a ver si te veo o no te veo. Él llega y cuando a ti se te presenta la oportunidad, te tienta. Él llega y se acerca a ti astutamente y te tienta. Puede ser que estés bien cimentado en Cristo Jesús, puede ser que no, puede ser que estés tibio, frío, ¿verdad? Pero Él llega y te tienta. Entonces, si Jesús fue tentado, cuando le dijo convierte el pan, cuando le dijo que se aventara del pináculo, Jesús mismo le contestó al enemigo, ¿cómo? Con la pura palabra. Entonces nosotros debemos de estar velando y orando. Y al orar también vamos a desarrollar la lectura de la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el alimento para nosotros. La oración y la palabra van a ser nuestra fortaleza, amados hermanos, en esta vida espiritual y en esta vida terrenal. Y otro de los beneficios que tenemos a través de la oración es el crecimiento espiritual, ¿verdad? Y vamos a leer el versículo de Colosenses, capítulo 1, versículo 9 y 10. Si alguien me quiere ayudar a leerlo. 1, 9 y 10. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. El crecer en el conocimiento de Dios es crecer espiritualmente y es necesario que meditemos en la palabra y la escudriñemos, aplicar su verdad a nuestra vida diaria. El crecimiento espiritual se da a base de una búsqueda ¿de qué? De la presencia de Dios y la palabra. Ese conocimiento también se hace notorio ¿en qué? En los efectos de nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos un crecimiento espiritual, nosotros vamos a reflejarlo ¿cómo? Con las acciones de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el conocimiento viene de Dios, ¿verdad? La sabiduría viene de Dios. Y nosotros vamos a crecer espiritualmente en todos los sentidos cuando comencemos a dejar que Dios obre en nuestra vida. Cuando comencemos a hacer la palabra en nuestra vida, cuando la llevemos a cabo. Muchas veces nosotros ya tenemos bastante tiempo en el Evangelio o vamos en proceso, pero somos como niños. ¿Por qué? Porque no llegamos a tener ese crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra. ¿Por qué? Porque si el hermano no me habló hoy, ya me enojé. Entonces, ya las corto y me volteo y no le hablo, ¿no? Y entonces ya no dejamos que Dios nosotros le impedimos a Dios
que Él haga lo que tiene que hacer en nuestro corazón mediante la palabra. Porque si nosotros leemos la palabra y la hacemos en nuestro corazón hecha y la llevamos a práctica, nosotros vamos a crecer. Porque si el hermano no me habló, mis enemigos conspiran contra mí, yo debo de bendecir a mi hermano, porque es creación de Dios, hecho a imagen y semejanza, porque lo que yo he aprendido y el Señor ha tratado conmigo, que yo no le voy a hacer a Rafa lo que le hago, yo se lo hago al mismo Dios, porque es su hijo, es creación suya. Pero si yo no dejo que Dios obre en mi corazón y que yo le entregue lo que yo me estorba en mi corazón, no estoy creciendo, hermanos. Porque si yo no oro por mis enemigos y los bendigo, y yo digo, ay, que le vaya igual, o le contesto como él, yo no estoy poniendo en práctica esa palabra. Yo no estoy dejando que el crecimiento en mí sea espiritual, crezca y se vea reflejado como en las acciones de mi vida. Y así puede haber muchos ejemplos, ¿verdad? El crecimiento espiritual lo vamos a adquirir como leyendo la palabra, pero haciéndola vivida en nuestra vida, haciéndola vivificar en nuestra vida. ¿Y cómo? Con nuestras acciones, ¿verdad? ¿Cómo? Entregándole al Señor lo que no nos agrada, porque ciertamente nosotros tenemos actitudes que a ustedes no les agradan y ustedes tal vez tienen actitudes que no nos agradan. Pero dice el Padre, ¿verdad? Ámense los unos a los otros. Pero si yo no hago esa palabra viva, si yo nada más vengo los domingos, la escucho, si no llego y leo, pues menos la voy a entender. Nada más voy a hacer un día dominguero, ¿verdad? Que vengo y escucho aquí. Pero en cambio, si yo me pongo a orar y digo, Señor, yo te pido por mis enemigos. Señor, cambia en mí eso que no te agrada en mi corazón. Pero también, Señor, ve lo que tu Hijo hace. Trata con los dos, Padre. ¿Verdad? Entonces nosotros mismos no llegamos a tener el conocimiento, el crecimiento, espiritual, porque nosotros mismos ponemos trabas con nuestras actitudes en nuestro corazón. Porque el conocimiento lo podemos adquirir y nos podemos saber la Biblia, los versículos y aquí contestar a la primera y aquí. Pero si no lo hago, yo solita estoy poniendo una traba. ¿Para qué? Para que no crezca espiritualmente. ¿Y cómo vamos a empezar a ver el crecimiento espiritual? Mediante las acciones, mediante cómo nos comportamos en nuestra vida, aquí con los hermanos y afuera. Porque allá afuera es donde de verdad la palabra te va a confrontar. Allá afuera es donde el jefe, tus compañeros de trabajo, el vecino, cualquier persona es la que te va a animar, es la que te va a decir, te va a hacer algo, ¿para qué? Para decir, haz la palabra de Dios. Y el mismo Dios te va a hacer que la hagas. Pero ¿cómo nosotros debemos de dejar y no poner impedimentos para ese crecimiento espiritual? Dejando que el Señor obre como quiere obrar, escudriñando su palabra, ¿verdad? Y poniéndola en práctica. El crecer espiritualmente también es mostrar y madurar en la fe. Aprender a vivir de forma agradable ¿a quién? A Dios primero, ¿verdad? Amén. Tenemos que vivir de una forma agradable a Dios y a nuestro prójimo. Porque ¿quién te dice que por tu comportamiento no mucha gente se convertirá? ¿No? Cuando crecemos espiritualmente y buscamos la santidad en nuestra vida, reflejamos actitudes en el corazón que muestren a Dios, un carácter también conforme al corazón de Dios, el amar a nuestro prójimo, ¿verdad? El perdonar, el estudiar la palabra y ponerla en práctica.
Porque qué difícil es perdonar, ¿verdad, hermanos? Siendo sinceros. Yo creo que es una parte que más nos cuesta a todos. Y el perdón es también un incremento de que no crezcamos espiritualmente. Porque si Dios perdona nuestros errores, multitud de errores, ¿quién somos nosotros para no perdonar? ¿Verdad? Y Job, ya estoy terminando, Job, un gran hombre de Dios, en el capítulo 8, versículo 7 dice, vivamos con fe y esperanza de que nuestro futuro será postrero por la gracia de Dios. Aunque nuestro principio parece ser pequeño, Dios nos da la promesa de que nuestro final será grande, ¿verdad? Y vamos a leer Job 8:7 y dice así. Todos vamos a leerlo. A una sola voz. Job 8:7. Dice así. ¿Cómo dice, hermanos? Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrero estado será muy grande, ¿verdad? Esta palabra es bien importante para nosotros porque nosotros podemos llegar a Cristo y ser pequeñitos, ¿verdad? El crecimiento nos los va dando Dios. Y no importa que nosotros, muchos de aquí, estemos pequeños. ¿Por qué? Porque tu postrero será más grande. Dios te va a hacer crecer, ¿verdad? Dios te va a dar la sabiduría y te va a hacer crecer. ¿Cuántos de nosotros aquí estudiamos un instituto bíblico y no sabíamos nada, verdad? Y empezamos con poquito. Y el Señor nos amplió nuestro conocimiento. Y no nada más queda ahí, porque el Señor nos sigue preparando y yo estoy seguro que va a haber más crecimiento. Estoy segura. Y así muchos de ustedes, amados hermanos. ¿No? Entonces, nosotros tenemos grandes beneficios al orar, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que nos impide no tener esos beneficios? Yo quiero que se lleven esa pregunta y cada quien uno se escudriñe en la intimidad, ¿verdad? Señor, yo quiero tus beneficios, pero ¿qué me impide crecer espiritualmente? ¿Qué me falta que te entregue Dios para que tú hagas la obra en mí, verdad? Y al orar, pues ya vimos que vamos a ser librados de caer en tentación, vamos a tener un crecimiento, una comunión con Dios que refleje en nuestras vidas y vamos a llegar a ser grandes, ¿verdad? Aunque nuestro principio sea pequeño, nuestro final va a ser grande en lo espiritual, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, estos son algunos de los beneficios de la oración, ¿verdad? Porque hay muchísimos más. Pero yo quiero que tú te lleves esa pregunta, que tú te la hagas en la intimidad solo y que tú te la contestes. Y que a partir de hoy hagamos un nuevo comienzo, ¿verdad? El mandato que Dios le da a sus discípulos. Velar y orar. Tentaciones va a haber muchas, problemas va a haber muchos, nunca se acaban, pero lo que sí es eterno es el Padre que está con nosotros. Amén. Y su paz que sobrepasa todo entendimiento esté con nosotros. Amén.